La especialidad fue fuerte. Estábamos yo y él solo prácticamente en la sala. Cuando normalmente un residente tenía 12 camas, nosotros teníamos 18 camas. En estos momentos llevamos 8 años con el tomógrafo roto. ¿Y qué tipo de afecciones tratas ahí con más frecuencia, Roberto? Principalmente la leptospirosis que nos está golpeando fuerte. Para que te hagas una idea, hemos tenido hasta 3 casos de síndrome de Weill por semana. Toda persona que desarrolle síndrome de Weill y sobreviva tiene que estar agradecido con el cielo, con los médicos, porque yo he visto muchos fallecidos. Doctor Roberto Russo, muchas gracias por venir a mi podcast. Es un gran honor que estés acá, especialista en medicina interna, y además estudiaste conmigo en Cuba. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Giancarlo. Para mí es un honor estar en tu podcast. Ya había visto ya varios videos y bueno, me invitaste y se dio la invitación y estamos aquí. Te quiero agradecer también porque tú eres el primer doctor de Cuba que está todavía en Cuba, que está practicando en Cuba y que está haciendo podcast conmigo. La conexión yo sé que no es la mejor, pero vamos a tratar de grabar lo posible y espero que la audiencia que nos vea se pueda llevar algunos mensajes, ¿no?, de tu parte y que les guste también. Especial interés en hacer la entrevista contigo también porque tú y yo estudiamos juntos la carrera de medicina. No estábamos en la misma aula, pero sí en el mismo año. ¿Dónde estudiaste antes de empezar la carrera de medicina, Roberto? ¿Qué escuela estudiaste? Bueno, yo estudié en Ceballos 3. Exactamente el nombre que se le daba, no recuerdo bien. Sé que era Ceballos 3. Ahí estuve 3 años recogiendo naranja y bueno, preparándome para lo que venía. Yo, sinceramente, hay una cosa que yo le digo a todo el mundo, ¿no? O mejor dicho, a las personas más allegadas de mi familia y a mis amigos más allegados, ¿no? Inicialmente yo no tenía prácticamente vocación ninguna hacia ninguna carrera en general. Ha llegado 12 grados, tuve que escoger una carrera en específico. Yo siempre tuve en mente que quería un trabajo que me diera esfuerzo, que me diera una constante superación día a día. Y vi en la carrera de medicina, vi esa oportunidad. Una vez que estuve estudiando medicina, me di cuenta que era la vida mía, lo que quería hacer continuamente. Me enamoré completo de la carrera de medicina y me pasó una cosa muy rara al inicio. Por ejemplo, estudiaba un sistema en concreto y me gustaba demasiado ese sistema y decía, por ejemplo, quiero ser endocrino. Pasaba de ese sistema y pasaba para otro sistema osteomiorticular, para ponerte un ejemplo, y decía, coño, quiero ser ortopédico. Entonces yo decía, pero caballero, yo no puedo ser, no puede ser que yo pase de un sistema a otro y que todos los sistemas a mí me gusten. Recuerdo un compañero mío, Emmanuel, tú lo conociste, Emmanuel Solamás, él ahora en estos momentos no está en Cuba, tengo entendido que está en Costa Rica. Entonces él se acercó a mí y me dijo, mira Roberto, a mí me pasa algo similar a ti. Mi padre es clínico y la medicina interna es una especialidad que abarca múltiples sistemas de forma general, de pacientes de forma integral. Yo creo que tú podrías interesarte por la medicina interna. Cuando aquí estamos en primer año, casi terminando el primer año, y nada, no empecé la ayudantía de medicina interna junto con él y con Marcel. Empezamos los tres la ayudantía con el doctor Ángel Batista en el hospital. Y desde el primer día que empecé la ayudantía, me di cuenta que eso era lo mío. Sí vi las guardias bastante convulsas, pero dije, no, para adelante, yo creo que esto es lo que yo voy a hacer toda una vida. Que la ayudantía, por cierto, la empezamos en segundo año. Así estuve siendo alumno ayudante de medicina interna desde ese momento hasta sexto después internado vertical y bueno, residente después de medicina interna. Yo te entiendo, a mí me pasó algo parecido. Yo empecé también en segundo con el doctor Pérez Acef en la ayudantía. Me gustó mucho. Y después, ¿con quién hiciste la especialidad, Roberto? ¿Con quién tú hiciste la especialidad de medicina interna? ¿Quiénes fueron tus tutores? Mi tutor en la ayudantía fue inicialmente, como te dije, Ángel Batista. Con él me mantuve aproximadamente 2 años de alumno ayudante. Luego él tuvo que asumir un cargo mayor,
tuvo que irse a la Facultad de Medicina a asumir el cargo de rector de la universidad. Y luego de eso pasé, no era en ese momento especialista, pero bueno, pasé con el doctor Leandro. En ese momento él ya estaba, no era ni especialista ni docente, estaba en tercer año de la residencia. Y me mantuve con el doctor Leandro un tiempo, Muy bueno, ya prácticamente, al final. Sí, 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 una persona muy, muy brillante. muy excelente. ¿Y después la especialidad con quién la hiciste? Hice toda la especialidad con el doctor Marconó ahí en Sala C. La especialidad fue fuerte, fueron 3 años. Fue atendiendo, estábamos yo y él solo prácticamente en la sala. Cuando normalmente un residente y un especialista normalmente tenía 12 camas, nosotros teníamos inicialmente 18 camas. Wow. 18 camas y dando clases a un grupo extenso de tercer año y a un grupo extenso de internos. Como te dije, la especialidad fue fuerte, fuerte principalmente por el tema de aproximadamente 12 residentes. Cuando me hago especialista, perdón, cuando me hago residente, de esos 12 residentes solamente quedamos 5. Quedaba otro doctor cubano, no recuerdo ahora exactamente el nombre, y quedaba yo. Y éramos 5 solamente para toda la residencia. Imagínate tú que teníamos que hacer guardias de 24 horas cada 5 días. En ocasiones, por desgracia, no teníamos un especialista siempre presente, porque también los especialistas escaseaban. Ese tiempo, recuerdo que la residencia entera fue escasez tanto de especialistas como de residentes, más todo lo que había que estudiar. Los temas de medicina interna son bastante extensos, principalmente los temas de segundo año. ¿Y por dónde estudiaste? ¿Por qué libros? ¿Qué Eh, material? Mi libro preferido fue siempre el Farrera, porque el Ceci también era muy bueno, el Harrison también era muy bueno. También estudiaba algo por el Roca, pero tú sabes que tú vienes de aquí, tú sabes que el Roca, por desgracia, está algo desactualizado, una literatura cubana, nacional, pero algunos temas un poco desactualizados, principalmente en la parte del tratamiento y especialmente en la parte de algunas clasificaciones. Pero por otra parte estaba el Harrison y el Cecil, pero son libros que de tanta información que te dan, como que no sintetizan y como que te disgregan un poco la idea que te quieren transmitir. Por otra parte, el Farrera era algo más compacto, algo más que yo sentía que el aprendizaje lo hacía más rápido y más eficaz para mí, porque también hay que tener en cuenta que no tenía prácticamente tiempo entre la parte de la residencia y la parte personal mía, porque también un médico hay que tener en cuenta que un médico, ya sea especialista, sea residente, sea interno, sea estudiante de tercero, cuarto, quinto, sexto año, tiene una parte personal donde tiene que resolver algunos problemas del hogar. Y sentía que esa literatura es la que me otorgaba el conocimiento de una forma bastante práctica, metódica y rápida. También creo que tienes que Farrera es un libro español y está escrito en español desde un inicio. Sin embargo, Cecil y Harrison, casi siempre lo que se consume en Cuba son traducciones al español que nunca queda igual. Claro, y las clasificaciones en ocasiones son un poco complicadas. Clasificaciones algunas histológicas, tratamientos. Recuerdo que el Cecil, yo cuando a veces leía algunos temas por el Cecil, porque es verdad que el Cecil da alguna que otra información bastante actualizada. Recuerdo cuando te ibas a la parte del tratamiento, principalmente lo que utilizaban eran muchos estudios. Te empezaban a hablar, por lo menos la 23 edición, te empezaban a dar muchos estudios, muchos estudios, muchos estudios, muchos estudios, y como que te dejaban al final que tú mismo sacaras tu propia conclusión. Y eso era algo que era un poco difícil a la hora tú de integrar ese conocimiento, porque como que toda esa información te agobiaba. Un libro también que hace mucho de eso, no sé si tú te lo has encontrado, es Goodman and Gilman de farmacología. Te hablan de muchas Sí, investigaciones. las últimas ediciones las he tocado bastante y sí, hay veces te agobia también. Se extienden Sí, demasiado en el. sí, sí, sí. No, no, estos libros hay que tener mucho tiempo para poder digerirlo y cuando uno no tiene que estar trabajando como tú ahí con los pacientes, con todo y llevar una vida y estudiar y todo, no es nada gracioso. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en estos momentos en el hospital? Bueno, en estos momentos estoy en la sala B junto con el doctor Manolito. Creo que no lo llegaste a conocer. Es el hijo del doctor Pérez de Cocho. Yo lo conocí cuando él era Eh, estudiante. sí.
Él es el hijo del doctor Pérez de Cocho, él ya es especialista hoy por hoy. Y nada, estamos ahí trabajando y él. Pero antes de empezar en Sala B, estaba en servicio de urgencia. Me pasé aproximadamente casi 3 años en servicio de urgencias médicas, en observaciones. Y nada, después de ahí me trasladaron a la Sala B por problemas de disminución del personal médico que trabajaba en la sala. Se han ido muchas personas han emigrado tanto fuera del país como a trabajo en el mundo este del cuentapropismo, en el mundo privado. Entonces, ustedes dos son los especialistas, tienen sus estudiantes y todo, y también tienen residentes de medicina. No, no tenemos en estos momentos residentes de medicina por, por lo mismo, por la misma escasez que ha habido de personal médico y de enfermería y de tecnólogos de la salud. Muy poco personal. Hoy por hoy tuvimos un tiempo que estuvimos relativamente bien de residentes y relativamente bien de especialistas, pero producto a los bajos salarios, a la disminución de los insumos médicos, medicamentos, muchos insumos médicos que faltan, muchas personas como que decidieron estar en un trabajo quizás con menos responsabilidades y quizás teniendo una mejor remuneración. ¿Y tú, cuántos estudiantes tienes ahí en la sala? En estos momentos tenemos 3 estudiantes de tercer año y tenemos cuatro internos. Todos son muy buenos. También los de tercer año ahora mismo los estoy empezando a conocer, pero se ven que es un grupo bastante bueno, que estudia bastante bien. Entonces tú le impartes todo normal, la propedéutica, medicina interna, todo eso. Va impartiéndolo. Sí, hay que tener en cuenta que no soy ni yo ni el doctor Manolito somos docentes, pero bueno, hemos heredado los conocimientos que los profesores nos han dado, la metodología con lo que ellos imparten su saber, transmiten el conocimiento a cada alumno. Y nada, en base de esa metodología, nosotros le damos la docencia a esos estudiantes. ¿Y eso que no te has hecho Esos docente? estudiantes, no me he hecho docente porque quizás por algo muy propio de mí. Sin caer mucho en el fondo, por desgracia, la docencia en el país se paga muy poco, se modera muy poco. El sacrificio es inmenso. Y por un tema, al final la estoy dando igual, al final la estoy impartiendo con la mejor calidad posible para el tiempo que tenemos para él, tanto yo y el doctor Monolito. Pero es como una cosa muy, vamos a decir de protesta, pero es una cosa muy personal mío. Sin los docentes, ni tú, ni yo, ni nadie estaríamos hoy aquí. Creo que se debería no sé, de retribuir un poco más ese esfuerzo, porque al final es un esfuerzo grande, hay que estar bien preparado para atender a un paciente, pero hay que estar pero muy bien preparado para impartir docencia. Y creo que se debería de retribuir un poco más a esas joyas que tenemos hoy por hoy. Sí, sí, tienes toda la razón. Me hablaste varias veces de Manolito y del doctor que trabaja contigo y me surge la duda, ¿está todavía Pérez de Cocho trabajando? Él está de médico consultante. Él todavía trabaja, él todavía da vueltas, él todavía evalúa, fíjate, él todavía evalúa a los residentes. Quizás ya no está las 8 horas de trabajo en el hospital porque ya tiene cierta edad. Él, Pérez de Cocho, el doctor Pérez de Cocho, junto con Pérez AC y el doctor Sánchez Mayola, son las joyas del servicio de medicina interna en este hospital y en esta provincia. Y ya los tres tienen cierta edad. ¿Y qué tipo de afecciones tratas ahí con más frecuencia, Roberto? Bueno, ahí estamos tratando todo tipo de afección, desde insuficiencia cardíaca, bronconeumonías bacterianas, pero en los últimos tiempos ahora no porque estamos en los meses de frío, pero en los meses de lluvia, las enfermedades infecciosas han tomado bastante auge, bastante fuerza en estos meses de lluvia, principalmente la leptospirosis que nos está golpeando fuerte, el oropouche, que es una enfermedad de reciente adquisición por el país, vamos, por decirlo de alguna forma, y el dengue que siempre ha estado con nosotros. Quizás ahora el dengue
nos golpea con menos fuerza por la inmunidad que ha desarrollado la población cubana a las cepas de dengue y la resistencia a cada una de las cepas, que tanto el oropoch como la leptospirosis nos está golpeando bastante fuerte. Principalmente pienso, el IPK no se ha pronunciado por ciento por esto, pero te puedo decir que por los casos que nos está llegando, al parecer el serogrupo de leptospira interhemorragial es que nos puede ser que nos esté golpeando bastante en estos últimos tiempos por las complicaciones que hemos visto de síndrome de Weil. ¿Puedes explicar un poquito sobre eso para el que esté oyendo? Porque no todo el que nos está oyendo tiene un background en medicina y quizás necesita conocer un poquito qué es la leptospira, cuáles son las diferentes variantes, se puede como pensar en ella desde el punto de vista del paciente. La leptospira se considera una zoonosis. Digamos que cuando hablamos de zoonosis, estamos hablando de gérmenes, ya sean bacterias, virus o parásitos, que son transmitidos por los animales. O se reconoce que existen principalmente dos variantes, la leptospira biflexa y leptospira interrobans. De ahí se derivan 26 serogrupos, en el cual se encuentra uno de los más peligrosos, es la leptospira hiperhemorragial. O sea, sería leptospira interroba hiperhemorragial. ¿Por qué es más peligroso? Porque es que más se asocia al desarrollo de enfermedad, de complicaciones de la enfermedad. Una de las complicaciones más, digamos, más caótica o más peligrosa de este tipo de germen sería el desarrollo del síndrome de Weil con una alta mortalidad. Poniendo un poco en contexto de por qué pensamos que, bueno, primero que nada, el síndrome de Weil puede estar dado no solamente por la leptospira interhemorragiae, lo puede dar cualquier serogrupo de leptospirosis. Pero, ¿qué pasa? No sé si tú recuerdas que cuando tú estabas aquí en Cuba y cuando yo estaba de estudiante y de residente, por lo menos en ese tiempo, síndrome de Weil prácticamente vi muy pocos. Y quizás Ujú. tú me puedas decir que vi muy pocos. Yo Pero no recuerdo. para que te hagas una idea, hemos tenido hasta 3 casos de síndrome de Weil por semana. Ese síndrome en que, para las personas sepan la importancia de lo que estamos hablando. Sí, hay que tener en cuenta que la leptospirosis, cuando la estudiamos, la leptospirosis, hay un tipo de clasificación, digamos una clasificación clínica, que la divide en leptospira ictérica y leptospira anistérica. Digamos que la leptospira ictérica, para el que no conoce, cuando hablamos de leptospira ictérica, es el paciente que desarrolla leptospirosis con coloración amarilla de la piel y las mucosas. Y la anistérica es el paciente con leptospira sin coloración amarilla de las mucosas. Se dice que prácticamente cuando un paciente tiene leptospira y desarrolla coloración amarilla de la piel y las mucosas, se debe sospechar que está entrando en fase o que está desarrollando un síndrome de Weil, porque prácticamente el 90% de esos pacientes lo desarrollan. Y acompañado del síndrome de Weil, que hablamos ya que el principal cuadro clínico es el fallo hepático, el cual desemboca generalmente en una encefalopatía, y el fallo renal agudo. Asociado a eso puede haber más aparición de otras complicaciones. Una complicación que se asocia mucho a este síndrome de Weil es la hemorragia pulmonar aguda o neumonitis hemorrágica por leptospira. Una complicación que produce distrés respiratorio y lleva a la muerte del paciente. Pero asociado también, que por lo menos por la parte mía, no lo he visto mucho, pero que la literatura lo describe, puede verse asociado también a pericarditis, miocarditis, colecistitis aguda, litiácida. Para tener en contexto la miocarditis, para el que no conozca, que no tenga conocimiento médico, digamos que la miocarditis es la inflamación con áreas inflamadas de todo el músculo cardíaco, que puede estar más o menos generalizada de forma no uniforme o en un sector específico. En el caso de la pericarditis, es la envoltura del corazón lo que se inflama. En el caso de la colecistitis, es las paredes de la vesícula lo que se llega a inflamar. Uno de los, digamos, uno de los cortejos clínicos o sintomáticos del síndrome de Weil, una vez que se produce
el fallo hepático agudo, hay que tener en cuenta que no solamente es amarillez de la piel, la mucosa, sino que hay eventos hemorrágicos también. Toda esta hemorragia se debe, como anteriormente dijimos, un fallo hepático. También puede existir muchas hipoglicemias que pueden llegar al trance del paciente, porque si el hígado está dañado, ese hígado no almacena de forma adecuada la glucosa que le llega. Y puede existir también encefalopatía. ¿Qué es la encefalopatía? La encefalopatía, digamos así, que es desórdenes psiquiátricos y acumulación excesiva de sustancias que no se han limpiado, que no se han purificado y que afectan el cerebro. Digamos que una de las sustancias tóxicas que se encarga el hígado de limpiar es el amoníaco en sangre. Amoníaco que por desgracia el cuerpo constantemente está produciendo, porque cuando ingerimos alimentos, esos alimentos generalmente tienen carga proteica en en pared celular, y cuando llega al intestino, las bacterias del intestino degradan ese alimento de alguna que otra forma, producen gas y producen amoníaco que se introduce a la circulación sanguínea, y el hígado se encarga de esa limpieza. Al el hígado estar dañado, esa limpieza no ocurre, altos niveles de amoníaco se acumulan en sangre y se produce lo que se llama encefalopatía hepatoamoniacal. Esa es una por parte del fallo hepático. Si los riñones fallan, entonces ni se cumple la función de saneamiento de esa sustancia nociva del organismo, ni se cumple la excreción de los volúmenes excesivos de líquidos del organismo, ni se cumple tampoco la excesiva acumulación, la limpieza, la excesiva acumulación de electrolitos. Uno de los electrolitos principales que se ve acumulado en el organismo ante un fallo renal es el potasio, que puede producir arritmias cardíacas y parada cardiovascular. O sea, es un paro cardiovascular, te quedas muerto. Otro, digamos, otro electrolito fundamental o sustancia fundamental que hay que excretar en el organismo son los ácidos orgánicos, que la acumulación de los ácidos orgánicos pueden producir hasta colapso cardiovascular, por fallo cardiovascular o fallo circulatorio por aparición, digamos, de hipotensión arterial y demás. Y la acumulación excesiva de agua produce edema, en la extravasación de líquido a terceros espacios, digamos, cavidades virtuales del organismo, como puede ser el pericardio, como puede ser la cavidad abdominal, como puede ser la cavidad pleural. Y toda esa acumulación de líquido puede producir compresión a nivel de esos órganos. Quería hacerte una pregunta también para las personas que nos están mirando. Ya tú has explicado el por qué, más o menos en qué se basa este síndrome y lo dañino o lo potencialmente mortífero que es. Quería preguntarte, si hay una persona que está sintiéndose mal, ¿qué cosa en específico le pudiera indicar? Esto puede ser leptospira, a diferencia que no sea, por ejemplo, que no sea dengue, que no sea un simple catarro. ¿Qué tú le dices? Mira, si estás sintiendo esto, te aconsejo que vayas al médico porque puede ser leptospira. Primero que nada, existe, vamos a decirlo, factores de riesgo para tener leptospirosis. Las personas que más riesgo tienen de presentar leptospirosis son los trabajadores agrícolas, los veterinarios y el mismo personal de la salud. Pero yo he visto leptospirosis fuera de esos tres grupos. Creo que el mayor riesgo a contraer la leptospirosis, convivir principalmente con roedores en el hogar y convivir con animales de corral. Dentro de esos animales de corral están los cerdos, están las vacas, están las ovejas. Los principales síntomas que hay que tener en cuenta de la leptospirosis, digamos así, que es la fiebre elevada, el dolor de cabeza intenso, los dolores musculares, principalmente, fíjate, predominan más los dolores musculares hacia principalmente los músculos de los miembros inferiores. Hay que tener en cuenta que se dice que la leptospirosis tiene una característica muy específica en cuanto a la fiebre y en cuanto a los síntomas, y es que, digamos así, que aparecen dos fases. Es eh, Sí, te habíamos oído el dolor en los muslos y habías hablado, pero ya no te oímos más de dolor.
¿Qué otro dolor te daba? Dolor a nivel de la espalda baja. Otro síntoma o signo característico, pero que casi nunca se ve, yo lo he visto muy poco por lo menos, es la fiebre unida a algo llamado sufusión conjuntival, que digamos que es el enrojecimiento, dice que es en forma de inyección roja a nivel de la esclera. La esclera es la parte blanca de los ojos, incluso puede haber hemorragia hacia esas regiones. Se dice que cuando aparece prácticamente es un signo innegable de leptospirosis. Hay que darse cuenta también que la literatura y que la práctica médica lo habla así, de que la leptospirosis, digamos que se presenta de forma bifásica, en dos fases. La primera fase. Luego hay un paro de esa sintomatología donde el paciente se mantiene aproximadamente de 1 a 2 días, se mantiene asintomático, incluso el paciente refiere que se siente muy, pero que muy bien, y pasadas las 48 horas, 78 horas, 24 horas, el paciente vuelve a presentar síntomas con mayor intensidad y quizás con mayor gravedad. ¿Por qué ocurre esto? Y me gustaría hacer un hincapié con esto. Esto ocurre porque la leptospirosis no es normal que la leptospira infecte a las personas. Nosotros somos un huésped accidental de la leptospira. La leptospira no está hecha para vivir en el cuerpo humano. ¿Por qué no está hecha para vivir en el cuerpo humano? Porque el sistema inmune del organismo es extremadamente eficaz a la hora de destruir la leptospira, pero es tan eficaz a la hora de destruir la leptospira que pecamos por eficiente y no por deficiencia. ¿Por qué? Porque la leptospira, una vez que llega al cuerpo humano, desencadena una reacción inmunológica tan grande que destruye tan rápido la leptospira, pero que una vez destruida la leptospira, esa reacción inmunológica sigue y sigue y sigue y sigue. Y digamos que esa leptospira destruida, esa leptospira fragmentada, se queda viajando dentro de la circulación sanguínea y quizás se pueda pegar a diferentes tejidos del organismo humano. Uno de los tejidos donde más se pega esa leptospira destruida es el sistema nervioso central a nivel de las meninges. No, entonces el tipo de meningitis que te dan es una meningitis aséptica. Sí, es una meningitis aséptica, una meningitis donde ya no se encuentra el germen activo. Es una meningitis aséptica de tipo de carácter inmunológico, por decirlo así. Y como decíamos, se produce una reacción inmunológica cruzada contra los mismos tejidos del organismo y esto puede desencadenar complicaciones súper graves. ¿A dónde quiero llegar con esto? Una vez que se identifica síntomas similares a la leptospirosis, se debe acudir o al médico o tener asesoramiento médico para que éste diga qué medicamento es el más eficaz para eliminar la leptospirosis. ¿Por qué? Porque una vez que tienes diagnóstico de leptospira, hay que instaurar el tratamiento lo más rápido posible, porque en la medida de lo posible de que tú seas capaz de destruir con un fármaco externo lo más rápido posible la leptospira, vas a tener menos, el organismo va a tener menos capacidad de desarrollar esa hiperreacción inmunológica contra el germen y desarrollar una fase inmunológica. Disculpa, Roberto, ¿puedes hablar un poquito y expandir un poquito el tratamiento? Es decir, ¿qué Sí, tipo de tratamiento a grandes rasgos lleva la leptospirosis? sí, la leptospirosis, el principal tratamiento, el de elección, es el uso de penicilina cristalina. Se ha probado que es el antibiótico que con mayor rapidez destruye la leptospira, el que con mayor eficacia lo hace. ¿Qué pasa? Que existen personas alérgicas a la penicilina cristalina y existen otras terapéuticas. La principal terapéutica farmacológica fuera de la penicilina cristalina están el grupo de las tetraciclinas, de ellos la doxiciclina. Hay otras alternativas dentro del grupo de las tetraciclinas, existe la doxiciclina y la propia tetraciclina como tal. Hay personas, por lo menos en mi país, que
que no pueden adquirir la doxiciclina ni la tetraciclina, que son alérgicas a la penicilina. Bueno, ¿qué otro grupo farmacológico pudiéramos usar? Se puede usar los macróleos, principalmente la citromicina y la eritromicina. Son unos macróleos muy buenos que también destruyen la leptospira, pero no, digamos que no tan eficaz como los anteriormente dichos. También están las cefalosporinas. Hay personas y dentro de la misma comunidad médica existe incluso en vez de miedo a usar cefalosporina en los pacientes alérgicos a las penicilinas. Y hay que tener en cuenta que los pacientes alérgicos a las penicilinas solamente el 0,1% de la población mundial alérgica a la penicilina hace reacción cruzada a la cefalosporina. Otros medicamentos que ya no son tan eficaces, digamos que son los medicamentos de tercera línea, son las quinolonas, que se pueden usar, principalmente ciprofloxacin. Y bueno, los aminoglucósidos, pero los aminoglucósidos no se... Tiene que ser un caso demasiado extremo y no se aconseja el uso por el riesgo de desencadenar insuficiencia renal aguda. Es un poco Eh, interesante, Roberto, como todavía se utiliza la penicilina, o tú dices que es bien efectiva, siendo la penicilina un antibiótico tan antiguo y tan usado, que ya en otros tipos de bacterias ya no se puede utilizar porque le hacen resistencia y con ella todavía se puede utilizar. Y también quería hacerte otra pregunta. En estos casos graves que ya hay una reacción inmunológica del propio organismo hacia la leptospirosis, ¿se utilizan medicamentos, en este caso inmunodepresores o cómo funcionaría? la penicilina es extremadamente efectiva en el caso de la leptospirosis por la gran sensibilidad que presenta el germen al medicamento. Específicamente no te puedo decir ahora el por qué están, o sea, qué reacción exactamente desencadena dentro del germen. Y en el caso de tratamiento inmunosupresor, por lo menos no está aprobado dentro de ni siquiera o sea, no está aprobado quizás en tratamientos experimentales, quizás, pero por lo menos ninguna literatura nos habla de tratamiento inmunosupresor. No, no, está bien. No, Eh, yo simplemente te pregunté porque tú sabes, si uno va en la línea de pensamiento y dice, bueno, el propio cuerpo está atentando contra ti, a lo mejor tienes que bajarle un poquito esa reacción, pero bueno, está bien. Quería tocar algo ya, porque dijimos en el cuadro clínico de la leptospirosis, que es bifásica, Ok. pero, pero no, hay que tener en cuenta una cosa, esa bifacidad de los síntomas no está presente en el síndrome de Weil. El síndrome de Weil, nosotros siempre se nos ha inculcado que la leptospira es un síndrome febril agudo, pero no así en el síndrome de Weil. El síndrome de Weil se puede manifestar como una fiebre prolongada e incluso crónica. La fiebre en el síndrome de Weil se puede prolongar hasta 30 días. Fíjate, 30 días que tú sabes, tú y yo sabemos que más de 21 días es un síndrome febril crónico. Me gustaría solamente por tocar el caso de un médico que fue estudiante de nosotros, graduado. El muchacho comenzó con síntomas neumónicos, con dolores osteomioarticulares y demás. Fue ingresado en la sala de medicina interna del Hospital Morón y una vez ingresado ahí, cuando se le empieza a tomar la anamnesis, la historia de la enfermedad actual al médico, se llega a la conclusión de que fue una leptospira y el muchacho lleva 14 días con fiebre y con un ligero tinte histérico. Se le hizo el diagnóstico de leptospira, el muchacho cayó ventilado en una sala de terapia intensiva. Es para que vean lo tremendamente grave. Por suerte nunca, no llegó a fallecer, pero para que veas que el personal de salud no está exento de enfermar. Claro, no, está muy bueno ese caso. Esta fiebre de origen desconocido es uno de los grandes temas también de la medicina interna, que caen muchas cosas. Y mira, ahora mismo estás hablando de leptospira también, porque casi siempre cuando se habla de la fiebre de origen desconocido, uno habla de otras enfermedades, no tanto de leptospira, no se piensa tanto en la leptospira. ¿Y qué por ciento de los casos de síndrome de Weil pudiera acontecer o morir en este caso, según tu experiencia? Bueno, sí, según la literatura dice que hasta un 11% de los síndromes de Weil, pero Giancarlo, mi experiencia es que casi todos mueren, ¿Verdad? casi todos mueren. Tuve hace poco una muchacha de 29 años
Una muchacha de 29 años con diagnóstico de leptospira me llevó a observaciones, vino en estado de shock. Ahí le pasamos fluidoterapia, nos respondió a la fluidoterapia, la tuvimos que pasar al servicio de emergencia, le pusimos aminas expresoras, la muchacha no llegó, por suerte no había hecho ninguna complicación pulmonar, pasó para el servicio de terapia intensiva. En el servicio de terapia intensiva, al otro día, la muchacha fallece por una hemorragia gastrointestinal masiva. Una muchachita solamente de 29 años, ni siquiera las personas jóvenes se salvan. Toda persona que desarrolle síndrome de Weil como tal y sobreviva tiene que estar agradecido con el cielo, con no sé con quién, con los médicos, tiene que darle no sé, saber que sobrevivió una cosa fuerte, porque yo he visto muchos fallecidos por síndrome de Weil, muchos, muchos. Y Roberto, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales que tú con más frecuencia piensas? Es decir, tú dices, bueno, tengo este cuadro, ¿qué otra cosa tú piensas que tú dices, déjame descartarlo también en caso de que sea también? Y también cómo tú haces el Sí, diagnóstico de certeza o qué herramientas tienes en tu mano para hacerlo. en estos momentos en el hospital se nos hace un poco difícil a la hora porque lo principal de la leptospirosis es demostrar la presencia del germen en algún cultivo, ya sea en sangre, líquido cefalorraquídeo o orina. Demostrar principalmente el germen en algún cultivo o mediante pruebas serológicas o por ELISA o por PCR. Nosotros tuvimos un tiempo pruebas ELISA, tuvimos un tiempo unos test de orina, tuvimos un tiempo de test de sangre, pero en estos últimos tiempos ya no tenemos esos preparados en la mano, ni mucho menos los cultivos especiales que hay que hacer para la leptospirosis. Otro también que los cultivos quizás ayudan, pero ayudan de forma, ya después de haber pasado cierto tiempo, porque tú necesitas poner el germen y necesitas que eso florezca, por decirlo así, florezca en el medio de cultivo. Y ante un caso quizás no grave de leptospirosis, eso es lo que te ayuda a dar un diagnóstico estadístico de que ese paciente tuvo leptospira, pero ante un caso de síndrome de Weil, donde el diagnóstico tiene que ser lo más rápido posible, el cultivo te ayuda a la hora de diagnosticarla, pero no de la forma tan rápida como tú quisieras. Pero para que tengas un contexto, no tengo ninguno de esos, en estos momentos no tenemos para defendernos por esa parte. ¿Cómo es que nosotros hacemos el diagnóstico hoy por hoy en el hospital? ¿Cómo lo hacemos? Primero, un buen interrogatorio del paciente, ver si este paciente dentro de su hogar convive con animales de corral, si es trabajador agrícola, si es de riesgo por ser veterinario, si es trabajador de la salud, si dentro de su casa existen roedores. Hay que tener en cuenta que la leptospira muchas veces no la describen como que penetra en escoriaciones de la piel, pero también hay que tener en cuenta que la leptospira puede penetrar por vía oral a la hora de un roedor orinar o excretar arriba de un alimento, uno cocinarlo de la forma más adecuada y ingerirlo como los vegetales, como pueden ser los vegetales y demás. La anamnesia es lo principal. Después está el cortejo de signos que pueden aparecer físicos dentro de este paciente. Puede aparecer hepatomegalia, en menor medida puede aparecer esplenomegalia. Algo que nos falla es la compresión posterior de las masas musculares de los gastronemios, o sea, de las pantorrillas. Tú La dices que no compresión, falla, que eso no falla. sí, prácticamente no falla, porque es prácticamente siempre, casi, yo diría que el 90% está presente. Y Y lo otro esa que habías compresión, mencionado, para si alguien que no está viendo no sabe lo que es hepatomegalia, inflamación del hígado, es decir, el hígado aumentado de tamaño, y esplenomegalia, el vaso aumentado de tamaño también. sí, guíame por esa parte porque a veces se me va No, sí, sí, no, y hoy ha estado un poquito técnica la conversación, pero está bueno, está bueno, está bueno. Pero está bien, lo guía, único que de vez en cuando yo te interrumpo para hacer las no, cosas un poco más accesibles. guíame porque como te tengo a ti adelante, yo sé que tú conoces todo eso, imagínate tú, se Sí, me sí, va sí. para allá y entonces a veces No, no pero me está doy cuenta bien, que a ti te ven también, que está bien. no, No te preocupes. Tú entonces, sabes que eso es una lucha y te digo mía también. Yo a veces me ando en mi propia conciencia diciéndome, lo estoy diciendo de la manera más fácil posible, sí o no, pero no te preocupes, eso está perfecto. entonces, como te decía, algo que nos falla, que quizás lo pueda hacer algún paciente que crea que pueda tener leptospirosis, es esa compresión detrás de los músculos de las pantorrillas, esa compresión,
Fíjate, es una cosa que no, vaya, depende también del umbral de dolor de cada paciente, ¿no? Pero incluso hasta la compresión más mínima produce dolor, el caminar produce dolor, dolor y cansancio a ese nivel. Tenemos por esa parte eso, los síntomas, los signos físicos, y tenemos algunos exámenes complementarios que no son específicos para la leptospira, pero que nos guían bastante. Principalmente la leptospira produce leucocitosis, para que no sepa, la leucocitosis es el aumento de los glóbulos blancos en sangre a predominio de los polimorfos. Generalmente existen varios tipos de células de defensa en el organismo, pero las que nosotros mayormente medimos son los polimorfos, nucleares neutrófilos, los linfocitos y los eosinófilos. Son los que más medimos en servicio de urgencia. Y los polimorfos generalmente se encargan de atacar las bacterias, los linfocitos de los virus, y los eosinófilos generalmente son reacciones inmunológicas o se elevan alguno que otro parasitismo. En el caso de la leptospira, como es una bacteria, lo que se elevan son los polimorfos nucleares neutrófilos. Algo que Disculpa, nos guía Roberto. En sangre, ¿verdad? es en sangre. Esto es una muestra de sangre. Porque si se lo hicieras si tuviéramos una complicación de esta meningoencefalitis o meningitis aséptica, ¿cómo sería ahí si en el líquido cefalorraquídeo? ¿Cómo se vería? En el líquido cefaloraquídeo está pobremente elevada la celularidad. O sea, una celularidad a mil y pico, ciento y pico de leucocitos y a predominio de polimorfos nucleares neutrófilos. Pero en el caso de la leptospirosis, como la leptospira ya está fuera o sea, está destruida, y lo que se produce es una reacción inmunológica, y lo que hay simplemente es una inflamación de esa meninge por esa unión antígeno-anticuerpo. Digamos que los antígenos son esas moléculas que necesitan los anticuerpos para unirse, y en este caso es un antígeno externo producto de una bacteria, y eso reacciona contra la meninge, se produce la inflamación, y lo que se produce es una ligera aumento, pudiera estar circulando por encima de los 50 células por campo, quizás nunca sobrepasar las 200 células por campo, y lo que sí se produce es una alta elevación de las proteínas, quizás no al rango bacteriano, pero sí una alta elevación de esa proteína. Y el líquido cefalorraquídeo sale claro, no sale turbio, no sale purulento. Otra cosa que nos guía mucho a nosotros en cuanto a hacer el diagnóstico, pero bueno, ya sería un diagnóstico, porque lo que nos gusta siempre, como anteriormente te dije, es hacer el diagnóstico lo más precoz posible para poner el tratamiento lo más precoz posible. Pero algo que nos guía mucho cuando tenemos dudas es que se puede ver en la cituria, se puede ver un aumento de la celularidad. O sea, no es normal que haya células por encima de 10 por campo en la cituria, y hay un gran aumento de esa celularidad, como si existiera una infección urinaria, con también una excreción de sangre por la orina, sangre microscópica, o sea, sería hematuria microscópica. ¿Qué pasa? Eh, que no es efectivo esperar a que aparezca esto, porque normalmente esto aparece después del séptimo día de la enfermedad. Después del séptimo día, porque después del séptimo día la leptospira se empieza, una vez esa leptospira muerta que se encuentra en sangre, empieza a excretarse a través del riñón. Y eso desencadena la aparición de hematuria, desencadena la aparición el aumento de la concentración de células blancas a nivel de la cituria, que nos guía mucho, porque si el paciente no tiene sintomatología urinaria, si no tiene ardor al orinar, si no tiene dolor a la compresión y puño percusión a ese nivel, no nos habla de infección urinaria, la cual pudiera confundirse con esos hallazgos vistos en la cituria. Quería hacerte una pregunta hablando de eso, porque yo he visto que algunas personas dicen que sí, otros que no mucho. En tu experiencia clínica, ¿qué por ciento de veces tú ves esta puñopercusión positiva en un paciente con infección? La veo bastante en mi experiencia clínica. ¿Qué pasa? Que existen dos tipos de infecciones urinarias. Existe la infección urinaria baja, que es a nivel del sistema excretor bajo, que puede ser, si es en el hombre, próstata, a nivel también de la vejiga como tal, y a nivel del cuello de esa vejiga, y a nivel de la uretra. Esa es la infección urinaria baja. Esa infección urinaria, por supuesto, no va a tener puño percusión
positiva, porque ahí lo que va a predominar va a ser los síntomas urinarios bajos, como puede ser ardor al orinar, como puede ser algo llamado que nosotros llamamos polaquiuria, que es que el paciente tiene muchos deseos de ir al baño y cuando va al baño se va a coger un chorrito porque o le arde mucho o porque está tan inflamada la uretra o porque está tan inflamada el cuello de la vejiga que la orina no sale de forma efectiva. En el caso de la mujer, como la uretra es tan corta, puede existir ligera salida de secreción amarillenta a través de la uretra que puede manchar su ropa interior femenina. En el caso de la infección urinaria alta, que es ya la colonización de esa bacteria a nivel del riñón, que ya produce inflamación de la cápsula renal, sí va a haber puniopercusión positiva. Y sí va a haber algo que nosotros llamamos puntos pielorrenuretrales positivos, que bueno, eso es algo ya técnico, ¿ya? Pero yo sí lo he visto bastante. Disculpa, hablando de eso, ¿qué importancia tiene para ti el método clínico del examen en el interrogatorio? Porque tuviste la conversación que yo tuve con Marcel y él dio su punto de vista desde acá de los Estados Unidos, qué importancia tenía eso con respecto a todos los labores de laboratorio y todos los exámenes que él tiene acá disponibles. Pero tú practicando en el Antonio lo vas a seguir ahora. Dime qué importancia No, tiene para ti eso. lo es todo, para mí lo es todo, no te puedo decir más nada. Lo es todo, y más en estos tiempos donde los insumos médicos escasean y una parte que se afecta mucho son los exámenes complementarios. Exámenes complementarios de rutina que nosotros hacíamos, como tomar un vaso de agua, ya no lo tenemos hoy por hoy. La medicina ha avanzado mucho en muchos lugares del mundo y yo personalmente no te puedo decir que no puedo negar la gran importancia que tienen los exámenes complementarios en el día a día de cualquier médico y de cualquier paciente, porque es una forma extremadamente precisa de tú confirmar una enfermedad. Pero, ¿dónde está la cosa? La única forma de ser efectivo a la hora de realizar un examen complementario es el método clínico, porque tú tienes, para tú sospechar una enfermedad, tú tienes que hacer un buen interrogatorio, tú tienes que hacer un buen examen físico y basado en eso, realizar los exámenes complementarios pertinentes. Porque si no, entonces lo que vas a es a pinchar a paciente constantemente, vas a tener ese paciente, digamos, a la defensiva, porque es un examen complementario tras de otro que no confirma nada. Es Eh, como el dicho este de que dice, el que no sabe lo que busca, no sabe lo que encuentra. exacto, exacto. Hay veces, y tienes toda la razón posible. Vamos a suponer ahora que tu línea de pensamiento va por un lado y los exámenes complementarios van por otro lado. Si tú no sabes interpretar esos exámenes complementarios por tu método clínico bien preciso y bien realizado, tú no sabes a lo que a lo donde esos exámenes complementarios te van guiando. Porque por desgracia no somos una enciclopedia. Por desgracia, el médico es un humano como otro cualquiera y la interpretación de un cuadro clínico es una interpretación subjetiva que le da un humano a otro humano y yo pienso que necesitas las dos partes, necesitas las dos partes sin inclinar la balanza para una más que para la otra. Por desgracia hay enfermedades, esto no es secreto para los que estamos en esta profesión, hay enfermedades que son totalmente por laboratorio, obligatoriamente tienen que ser por laboratorio y como hay enfermedades que totalmente tienen que ser por laboratorio, también hay enfermedades que totalmente su diagnóstico es por clínica. Como por Eh, ejemplo, para ponerte un ejemplo, la púrpura trombocitopénica idiopática. A ver, necesitas, por supuesto, para realizar el diagnóstico, necesitas quizás un frotis de sangre y ver las plaquetas. Pero una vez que tú encuentras esas plaquetas disminuidas, no existe un examen complementario que tú digas, vamos a hacerle esto para decir que es una púrpura trombocitopénica idiopática. Obligatoriamente tiene que ser por clínica. Tomar una buena anamnesis de ese paciente, ver si ese paciente en algún momento tuvo una enfermedad viral de origen respiratorio, después probar a ese paciente para ver si se encuentran petequias y demás, por ponerte un ejemplo. ¿qué tú crees de la apendicitis? De de la apendicitis, yo vi ese podcast con con la doctora Dayami. Imagínate tú. La apendicitis ya en el mundo moderno, el diagnóstico
El diagnóstico generalmente se hace de tipo imaginológico. El ultrasonido nos orienta mucho, pero la tomografía axial computarizada nos orienta aún más. Claro, te digo, se necesita las dos contrapartes. Se necesita tanto la parte clínica como el examen complementario. Pero por desgracia, en nuestro hospital, como que el examen complementario se nos va bastante. En estos momentos llevamos, que para mí es una desgracia total, 8 años con el tomógrafo roto en el hospital. 8 años con el tomógrafo roto. Desde que yo era, te miento, 9 años, desde que yo era interno vertical. 9 años con el tomógrafo roto. Que para realizar tomografía tenemos que trasladar al paciente para otro municipio. En ocasiones es tanta la carga asistencial del servicio de imagenología en ese municipio porque está asumiendo, te cuenta que la provincia de Ciudad Ávila no es que sea tan grande, pero es una provincia medianamente grande donde el Hospital Morón asume la parte norte y el Hospital Ciego Ávila asume la parte sur. Imagínate que toda la provincia tributa, el examen imagenológico tributa hacia el Hospital Morón y se sobrecarga. Y en ocasiones ese tomógrafo se rompe. Con los cortes de energía que están habiendo en los últimos tiempos, hay que priorizar la electricidad del Hospital Morón, porque si se cae la electricidad del Hospital Morón, por supuesto, los pacientes que están ventilados con los respiradores o ventiladores, como nosotros decimos acá, esa energía se les va y el hospital no es capaz de mantener el gasto de energía, el exceso de gasto de energía del tomógrafo. Así que ya te puedes imaginar. No existen ya patologías muy específicas a las cuales nosotros tenemos que realizar tomografía y la apendicitis no entra dentro de una de ellas. Así que ya te puedes imaginar que la apendicitis nosotros tenemos que hacer el diagnóstico clínico de la apendicitis, porque desde el punto de vista ultrasonográfico, los signos que aparecen son muy imprecisos. Incluso puedes tener una apendicitis, un apéndice muy mala y desde el punto de vista ultrasonográfico no, digamos, no tener ese acercamiento a esa gran gravedad de paciente. Y eso es una batalla constante entre el clínico y el cirujano, una batalla que es normal, yo pienso que es normal en las condiciones en las que estamos trabajando, porque el clínico puede estar muy seguro de que el paciente tiene una apendicitis, pero hasta que el cirujano no esté totalmente seguro de que ese paciente la tiene, él no va a abrir la barriga, el abdomen de ese paciente. Quizás que es una operación de pocos riesgos, bueno, está bien, es una operación de pocos riesgos, pero si no es una apendicitis es otra cosa y ya le hiciste una herida quirúrgica a ese paciente y no era la apendicitis. Yo, como todo clínico, cojo mis vuelos, por así decirlo, como todo clínico cubano, cojo mis vuelos en ocasiones con el servicio de cirugía, pero después me siento, me calmo y digo, es verdad, Robert, hay que tener cuidado, porque el cirujano, nosotros siempre decimos no hacer daño, pero ¿cómo cura el cirujano? Haciendo un daño menor al mayor daño de la enfermedad que pudiera realizar en ese paciente. Pero al final, ¿qué es lo que hace el cirujano? Abrir una cavidad con un bisturí. Sí, de hecho yo estoy leyendo un libro de Peter Attia, un doctor que hablaba de eso, decía que históricamente nosotros nos han dicho la frase esta de Hipócrates, primero no hacer daño. Entonces, él decía que en muchas ocasiones no es factible utilizar ese principio porque como que no hacer daño. A veces uno tiene que arriesgarse, si no es peor. Sí. Entonces, Roberto, algo más sobre la leptospira, porque yo quería también preguntarte un poquito sobre el oropuche y cómo se inserta entre las diferentes enfermedades como el dengue, Zika, chikungunya, todo esto que a veces se parece un poco, pero no es lo mismo. Entonces, quería ver cómo tú podías explicar un poco y orientar un poco a los médicos, a los estudiantes y también a la población sobre eso. Entonces, no quería desviarte mucho del tema. El oropouche es un bunyavirus, pertenece a la familia Peribungiaviridae del género Orthobunyavirus. Es transmitido por 4 vectores, por tanto, por 4 vectores de tipo artrópados.
O sea, son principalmente por mosquitos. De ahí que sea una arbovirosis. O sea, toda enfermedad transmitida por artrópodos son arbovirosis. Existen cuatro mosquitos que pueden ser, que pueden ser transmisores de la enfermedad. De ellos solamente uno es el que circula en Cuba, que es el Culex, y que es un mosquito de ciclo, que su ciclo lo termina en las ciudades. Por casualidad ese que conocemos de manera popular como el jejen, ¿o no? Sí, Ok, ok, ok. sí, que tronco de picada, por así decirlo. Y chiquitico. No sé. Chiquitico, pero tronco de picada, Sí, sí, sí. muy buena Por experiencia. experiencia propia. Los meses de lluvia, eso es lo más grande del mundo. Sí. Es un virus que produce una sintomatología extremadamente similar al dengue. Produce una sintomatología extremadamente similar, pero tiene una característica muy fundamental. Digamos que es una enfermedad que es bifásica también. Es una enfermedad que puede tener dos fases extremadamente separadas. Si en el caso de la leptospira, entre una fase y la otra, su tiempo menor es de 24 horas y su tiempo mayor es de 22 horas, en el caso del oropouche, su tiempo puede ser incluso hasta de 30 días. O sea, para poner un ejemplo, la enfermedad se caracteriza por dolor retrocular, dolor detrás de los ojos, que se exacerba a la movilización, fotofobia, que es hipersensibilidad a la luz, dolor intenso de cabeza, dolores osteomioarticulares, tanto de los músculos como de las articulaciones. Discúlpame, Roberto. Ese dolor retrocular también se veía en el dengue, ¿verdad? Se ve también el dengue, o sea, es una sintomatología extremadamente, pero es extremadamente similar al dengue. Y después te voy a hacer una anécdota que tengo con eso. Ok. Una anécdota que yo creo que es de todos los cubanos, yo creo. Dolores osteoarticulares, puede existir dolor abdominal, puede existir diarrea. Es infrecuente el sangrado y es infrecuente el rash, pero puede aparecer tanto sangrado como rash. Y sangrado tan intenso como aparece en el dengue, que son gingival y sangrado gastrointestinal. Claro, que no es tan común. La fiebre como síntoma cardinal, si no, no se llamaría fiebre de Oropouche. Esa fiebre puede durar de 5 a 7 días. Esa fiebre o sea, se le puede quitar al paciente. Lo normal es que la fiebre dure 4 días, pero bueno, yo he visto pacientes hasta con fiebre de 7 días. Se quita esa fiebre y lo normal es que aparezca un paso de 5 a 6 días y que luego reaparezca la misma sintomatología, pero con mayor intensidad. Pero te digo, esos 5 días no necesariamente tiene que ser 5 días, puede ser 10 días, puede ser 15 días, incluso a los 30 días haber comenzado la enfermedad. En la primera fase febril puede existir una meningitis aséptica también por invasión directa, pero esta sí se dice meningitis aséptica porque no está integrada una bacteria, pero sí un virus. La medicina la recoge como meningitis aséptica porque los virus no son organismos vivos, son más bien moléculas con ADN o ARN flotando por ahí que necesitan de un organismo intermediario, ¿no? ¿Verdad? Entonces se le denomina meningitis aséptica porque esa molécula puede invadir o tener gran predilección por el sistema nervioso central, principalmente por las meninges. Luego, esa meningitis aséptica puede aparecer en la primera fase o puede aparecer como complicación directa de la segunda fase. La complicación más frecuente del Oropouche es la meningitis aséptica, la encefalitis y el Guillain-Barré, que está pobremente descrito en el Oropouche, pero aparece y después si quieres entramos ahí porque hay un temita ahí que quiero tocar en esa parte ahí del Guillain-Barré producido por Oropouche. ¿Dónde está el tema aquí? Quizás el tema de ruptura entre la sintomatología del Oropouche y el dengue, en esas dos fases que aparecen, que no son frecuentes que aparezcan en el dengue. Hay libros que describen, literaturas que describen que el dengue puede tener dos fases, pero que no es lo más frecuente. A mí me parece que me parece que lo que confundieron fue dengue con otra cosa, por así decir, A ver, cuenta, pero cuenta, hay explica un literatura, poquito más eso. ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? A ver. pienso eso, porque tú sabes que Cuba, nuestro país, siempre ha sido abatido por dengue.
Ujú. Tú recuerdas cuando tú estuviste aquí, en los tiempos tuyos de estudiante y de médico, y principalmente los tiempos de estudiante, cuando se declaraba emergencia sanitaria en el país por las grandes epidemias de dengue que aparecían en el país, como nos mandaban a nosotros pesquisar en las casas. Yo personalmente nunca vi que el dengue evolucionara en dos fases, ni cuando en los tiempos de estudiantes, ni cuando en los tiempos de residentes, ni ahora cuando especialista. Nunca, nunca lo vi. Eh, Explica un poquito más cuando dicen dos fases, es decir, la enfermedad tiene una evolución que te natural. pueda, sí, que te pueda dar fiebre ahora y después la fiebre reaparecer a unos cuantas semanas o días. Pero eso Esto nunca lo, no, nunca se ve con el dengue, es lo que tú dices. los libros lo describen, los libros lo describen, pero yo personalmente nunca lo vi. No, no Entonces es que yo sea el de mayor experiencia, pero ¿qué te pero puedo decir? bueno, a mí me encanta esto, porque a mí me encanta la especulación y decir lo que uno piensa, porque al final para eso yo hago esto. En- Entonces tú dices que es posible que se haya confundido por otra afección, Yo creo que el que escribió el libro creo que lo confundió había con otra cosa. que pudiéramos decirlo con el oropush. Oroponche, con leptospira, con otra cosa, yo creo que lo escribió. Habría que ver quién fue el que hizo, porque esto juega, acuérdate que somos, como te decía, somos humanos y no estamos exentos de errores. Y a veces cometemos errores en algunos estudios, estudios que no son lo más eh, Todo el tiempo está riguroso pasando. posible, pasa todo el tiempo, tanto para ganar dinero o de forma negligente, negligente y consciente, o de forma negligente e inconsciente. No, Lo vemos. y esto pasa mucho. Se encuentra algo y se publica. Y si después se hace otro estudio, vamos a decir, donde se den cuenta que eso que se había publicado no es cierto, o porque el estudio estuvo mal hecho o lo que sea, después se quita el estudio, se retira el estudio, pero nadie habla de eso. Nadie habla que el estudio se retiró. Solamente, y entonces muchas veces se queda en la mente de las personas lo que se publicó y se retiró. Eso pasa. Ajá. Ahí está la cosa, porque por desgracia no tenemos, eh, vaya, no sé, el médico de otro país, pero por desgracia no tenemos la posibilidad de todo el tiempo estar actualizado con todos los temas. La medicina es demasiado abarcadora. No, y de hecho, yo te De- estoy hablando de este país. Te estoy hablando. Yo no estoy hablando, fíjate que yo no estoy hablando de Cuba, yo estoy hablando de Estados Unidos. Pasa eso. ya es demasiado abarcadora la medicina, no, no, no. Uno no puede estar ahí en el top uno todo el tiempo. Por desgracia, uno estudia un tema, se queda con eso y sigue estudiando otros temas y más medicina interna. Pero bueno, pasa con todas las especialidades. Tú estudias un tema y sigues estudiando otro tema y por desgracia, que eso al final, no sé si es desgracia o es lo bonito de la medicina. Chocas quizás con un paciente y un médico que está al lado te dice, no, pero ya esto cambió, ya esto es así, Sí, sí, ¿entiendes? claro. Y pasa frecuentemente. Y por eso a mí me gusta tener estas conversaciones porque vamos a ir trayendo personas acá, cada cual va poniendo su granito de arena, su nueva información, quizás su actualización. Tú sabes, aunque tú seas especialista en medicina interna y haya otro especialista en medicina interna acá conmigo conversando, cada médico tiene un área de que le gusta más y lo profundiza Claro, más y sí. lo revisa más. Eso pasa Sí, siempre. no, siempre ha sido así. ¿Cómo entonces tú, de manera más fácil, más comúnmente, tú cuando tienes el paciente dices, esto es dengue o esto es soropush? Así de manera más frecuente. De manera más frecuente es por las dos fases. Por desgracia, el diagnóstico del oropoch no existe. Quiero que mira, esto también pudiera reafirmar lo que dijimos, que existen enfermedades que el diagnóstico puramente es clínico. Una de esas es el oropuch. No existe, por lo menos preparados comerciales que te ayuden a diagnosticar el oropuch de forma rápida. No existe un test para oropuch. La única forma de realizar el diagnóstico de oropuch es o por PCR, pero en un laboratorio, o realizar pruebas serológicas, o realizar ELISA, pero en un laboratorio. No existe preparados comerciales de ELISA. Por tanto, en ocasiones tienes que ser muy, pero muy avesado a la hora de diagnosticar el oropoche. Lo bueno del oropoche es que es una enfermedad
que se describe por los mismos libros de que prácticamente tiene una mortalidad pero muy baja. Algo que sí te ayuda es en el caso de que aparezca algún tipo de complicación. Es extremadamente rara las complicaciones neurológicas en el dengue. La única complicación neurológica de las que se tiene constancia en el dengue o es la encefalopatía o es la encefalitis, que es una complicación que tienen en común el Oropoch y el dengue, pero es extremadamente ver encefalopatía o encefalitis en el dengue. Sí es más común verlo en el Oropoch. El Oropoch es la primera complicación o la complicación más frecuente es la meningitis aséptica, pero la segunda más frecuente es la encefalitis. Y la tercera, pero extremadamente infrecuente, según la literatura, es el síndrome de Guillain-Barré. Quería hacerte una anécdota acerca del oropoche, una anécdota coño, porque es una cosa muy... Últimos meses de la pandemia, se puede decir que en 2022, cuando todavía no se conocía que la enfermedad había infiltrado suelo nacional, nosotros empezamos a ver casos raros de, de dengue. El paciente venía con una sintomatología extremadamente similar, evolucionado el caso súper bien, se le, se le quitaba toda la sintomatología, pero a la semana o a los 15 días comenzaba nuevamente con la misma sintomatología que tenía inicialmente. Y nosotros abrimos los ojos así, los médicos cada vez que veíamos un paciente ahora decíamos, no, le diagnosticamos, mira, esto es dengue, no tiene signos de alarma, lo que tienes que tomar es agua, sale de rehidratación oral, no tomes ibuprofeno, no tomes aspirina, toma dipirona, en segunda instancia paracetamol y tranquilo hacer reposo en la casa, bajo mosquitero. A la guardia de la semana, 2 semanas, venía nuevamente el paciente con la misma sintomatología y todo el mundo se quedaba así. Una sintomatología que en ocasiones no era grave tampoco, pero ya ante el miedo nosotros cogíamos, ingresábamos al paciente porque decíamos que a ver, cosa es esto. No recuerdo bien si a principios del 2023 es que ante la gran incidencia, principalmente de síndrome de Guillain-Barré, síndrome que no era muy común, nosotros no lo, recuerdo que yo también cuando estudiante y residente no lo veía mucho. Y te repito, veíamos hasta 3, 4 síndrome de Guillain-Barré por mes. Y es ahí donde en el 2023, principio, mediado, no recuerdo bien, del 2023, se lanza la alerta epidemiológica de que existía oropuche pero es algo, yo digo, es algo, por así decirlo, algo cómico. También nos pasó con el sarampión. Tuvimos un brote de sarampión en plena COVID-19. El brote abarcó del 2020 al 2021, el brote de sarampión en personas adultas. Yo en lo personal, en aquel tiempo, yo tenía el sarampión tirado en una gaveta. Yo sarampión, sí, sarampión yo no estudiaba porque se supone que es una enfermedad prácticamente erradicada, es una enfermedad erradicada por la vacunación y a nosotros, a los más jóvenes, nos llegaba casos donde el paciente tenía una fiebre intensa, tenía dolores articulares, dolores musculares y aparecía un rash, pero era un rash extremadamente raro, un rash donde las lesiones eran palpables, eran papulares y confluían extremadamente, de forma muy frecuente, confluían entre ellas las lesiones papulares. Luego de que desaparecía esas manifestaciones clínicas, comenzaba luego sintomatología respiratoria, una laringotraqueobronquitis con una expectoración purulenta y un decaimiento extremo. Y nosotros nos tenía eso también confundido mucho, tenía extremadamente confundido. Otra joya que tenemos en el hospital, no recuerdo el nombre de ella, es pediatra, una pediatra dentro del hospital, dentro de la joya del servicio de pediatría, de caballero. Esto es, y de forma innegable, es sarampión. Porque en el sarampión aparece algo característico, que es sobre el del segundo, tercero, cuarto día, aparecen unas lesiones azuladas en el interior de la mucosa oral. Y la señora hizo así, pan, es sarampión,
se activó la alarma epidemiológica en el país y se hicieron los estudios virológicos y arrojó que efectivamente era sarampión. Y todo fue gracias a Eh, esta doctora del Hospital de Ciego. Realmente fue gracias a ella. Realmente Wow. gracias a ella. Esto te explica, eh, fíjate que esto que tú estás hablando tiene un impacto más allá del sarampión de ciego. Esto tiene un impacto de la importancia de un examen físico exhaustivo, de los médicos mantenerse actualizados en enfermedades que son raras y nunca quedarse dormido y buscar y buscar y buscar todo, hasta lo impensable. Hay otro dicho también que a mí me gustó mucho que dice así, si no lo piensa, no lo busca. Así mismo, así Sí, sí. mismo. Hace, te digo, al inicio, por supuesto, cuando nosotros oímos correr la voz dentro del hospital de que esos síntomas eran sarampión, nosotros no, imagínate, no lo creíamos inicialmente porque nosotros tenemos en nuestra cabeza de que el sarampión es una enfermedad erradicada por la vacunación. Y esto tiene su explicación lo más fácil del mundo. Lo que pasa es que la vacuna en algunos pacientes no protege para toda la vida. La vacuna en algunos pacientes protege en un rango de hasta los 18 años hasta los 30 años. En ese rango, en algunos pacientes los protege de los 18, o sea, hasta los 18 o hasta los 30 años, a otros pacientes, a un gran número de pacientes, los protege para toda la vida. Dirá, bueno, entonces, ¿para qué le poner la vacuna? No, la vacuna es muy importante porque antes de la vacunación, los primeros brotes de sarampión se veían en lactantes y en niños y había una gran mortalidad. Y nada, así, cuando nosotros oímos correr la bola, nada, actualizarse con el sarampión. Y volviendo al tema del oropoche, Jan, y de las complicaciones, me gustaría tocar de que habría que ver por qué en la población cubana principalmente la complicación que más se está viendo es la relacionada con el Guillain-Barré, porque te digo, el Guillain-Barré dentro de las complicaciones del oropoche es prácticamente la última complicación y la menos frecuente, la que menos se ve. ¿Puedes explicar cuál es el Guillain-Barré, un poquito cómo son los síntomas del Guillain-Barré? Sí, el Guillain-Barré, primero que nada, el Guillain-Barré es una enfermedad de tipo inmunológico principalmente. O sea, es una enfermedad ocasionada inicialmente por otra enfermedad de tipo viral o bacteriano e incluso por desgracia, por vacunación. Pero las vacunas son muy poco lo que produce, muy pocas vacunas y es muy poca la frecuencia que una vacuna produzca Guillain-Barré. Las principales enfermedades que pueden producir Guillain-Barré lo vimos con demasiada frecuencia en el COVID-19. Hay otras enfermedades como pueden ser la infección por citomegalovirus, el Epstein-Barr, el Campylobacter jejuni la puede producir y el Mycoplasma pneumoniae, que es una bacteria extremadamente frecuente que puede producir traqueobronquitis. ¿Quién no ha padecido alguna vez quizás de traqueobronquitis? Quizás haya sido por Mycoplasma pneumoniae. Y sin embargo es una bacteria que lo produce con mucha frecuencia. Como te decía, una enfermedad de tipo inmunológico que afecta principalmente, digamos que en el organismo hay dos tipos de neuronas que nos permiten realizar los movimientos. Está que se denomina primera neurona motora, que se encuentra en el cerebro. Ella tira su brazo largo hasta la médula espinal, se conecta a una neurona que se denomina segunda neurona motora. El Guillain-Barré lo que afecta es la segunda neurona motora y no toda la estructura como tal de la segunda neurona motora, sino más bien las neuronas tienen unos brazos corticos y unos brazos más largos. Bueno, lo que se está afectado en el Guillain-Barré es el brazo largo, el cual se denomina axón. Mm. Cuando describimos el Guillain-Barré, nosotros lo describimos como una polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante aguda. ¿Qué pasa? Que esta descripción solo abarca la afectación de la banda de mielina que recubre ese axón, pero se escapan otras, digamos así, por formas clínicas del Guillain-Barré, las cuales son la neuropatía o polineuropatía motora axonal aguda,
polineuropatía sensitivo-motora axonal aguda. Estas dos variantes del Guillain-Barré no afectan como tal el recubrimiento de mielina que presenta en ese axón, sino como tal el axón en sí, como tal la neurona en sí, el brazo largo de esa neurona. Se conoce de forma muy imprecisa estas tres variantes clínicas, estas tres formas clínicas. Cuando digo de forma imprecisa, lo que se conoce de forma imprecisa es la causa de estas tres variantes. Se desconoce casi por completo dos variantes más que vendrían siendo una variante extremadamente atípica denominada síndrome de Miller-Fisher y otra variante denominada pandisautonomía aguda. En sí se reconocen hasta la fecha 5 variantes o 5 formas clínicas del Guillain-Barré. Déjame hacerte una preguntita, rapidito, con respecto a esto. Uno es, ¿hay una relación directa entre, es decir, tú ves Joropuche y después ves Guillain-Barré, pasa muy frecuente? O segundo, o pasa más frecuentemente que tú ves el Guillain-Barré, según lo que estoy entendiendo, lo que me explicaste, es que estás viéndolo a veces con una forma atípica, que parece una neuropatía periférica. ¿Es así lo que estás viendo más frecuentemente? No de forma típica, sino veo la neuropatía periférica, la forma que más he visto es la forma clásica. He visto muy poco he visto muy poco las formas atípicas. La vi vaya, que yo reconozca, lo he visto una sola vez y en un hombre en específico, pero fue hace mucho tiempo, no en este momento. Okay. La forma que más veo es la forma clásica, que es la que afecta, que la forma más frecuente es la que afecta la banda de mielina y no como tal el axón. La forma que más veo es la afectación de la banda de mielina. Hay una cosa también que no sé no sé, porque yo nunca la vi, yo solamente lo recuerdo que lo leí en Roca, que era, a ver si tú te acuerdas o después ustedes ya cuando estudiando la especialidad lo tocaron más. Esta patología que fue llamada epidemia familiar cubana, que era cuando en los años 90 que hubo una crisis, tú sabes, periodo especial y se vio este déficit nutricional, vitamínico, proteínico, etcétera, y empezó a dar neuropatía periférica y todo eso a la gente. ¿Tú crees que no haya alguna relación con lo que estamos hablando? Porque la situación del país en estos momentos se dice, bueno, la gente que estuvieron en los 90 dicen que ahora está peor todavía. Entonces, no sé. Si es relación nutrición con Guillain-Barré no está especificado. Si es la reaparición de esta enfermedad, que fue un problema grave en esos años, por lo menos yo personalmente no la he identificado así, porque la Guillain-Barré tiene el diagnóstico, por la parte de nosotros lo podemos hacer bien por líquido, o sea, por punción lumbar y análisis de líquido cefalorraquídeo. Okay. Y los casos sí nos están dando positivos. ¿Cómo es que tú haces ese diagnóstico ya de tu dices esto seguro que es Guillain-Barré? Hay una disociación por la parte de nosotros, hay otro tipo de exámenes complementarios, pero el examen prácticamente de certeza es clínico con la punción lumbar. Dentro de los exámenes complementarios está la punción lumbar. Se debe realizar, que no la puede hacer de forma muy precoz. La punción lumbar la tienes que realizar después del quinto día, literaturas que te dicen después del quinto día o después del séptimo día. Lo que se observa a la hora de analizar el líquido cefalorraquídeo es un aumento de las proteínas, aumento dentro de la medida quizás exagerado de las proteínas, con un ligero aumento de la celularidad del líquido cefalorraquídeo, pero sin sobrepasar las 50 células por campo. Eso se le denomina disociación albúmino-citológica y así es como se realiza el diagnóstico. Tú estabas explicando anteriormente yo te interrumpí sobre Guillain-Barré. Sí, a ver, nada, para las personas que quizás estén interesados en el tema, que quería explicar más bien cómo es que se produce la reacción inmunológica del Guillain-Barré. La cosa está en que existen virus y bacterias y preparados sintéticos, como las vacunas, que quizás tienen una similitud molecular similar a a las estructuras de la mielina o de los axones, o mejor dicho, a las moléculas de la mielina y las moléculas axonales
Esto se denomina mimetismo molecular. Nada, que cuando el organismo reacciona a estas bacterias, virus, vacunas, contra los invasores, y como los invasores presentan moléculas similares a los axones, a las moléculas de los axones, el organismo llega a hacer una reacción cruzada contra esa molécula axonales que tienen similitud similar a las moléculas de los invasores. Y así se desencadena toda la reacción inmunológica. Me preguntabas ahorita acerca del cuadro clínico. Sí, pero bueno, antes de llegar ahí, déjame hacerte una pregunta relacionada con lo que acabas de decir. Tú dices que reacciona, tengo entendido, también secundario a otras patologías como por ejemplo el Campylobacter jejuni, el Zika, ¿verdad? Porque me habías hablado que se veía en el Oropouche, pero también se puede ver en otros, secundario a otros virus, ¿verdad? Y otras patologías. Sí, se ve similar o sea, uno de los gérmenes fundamentales donde se le ve es Campylobacter jejuni. De hecho, es uno de los gérmenes que más se identifica a la hora de producir Guillain-Barré. Perdón, Guillain-Barré se ve ante pacientes que han tenido inicialmente un cuadro de hace una o 2 semanas atrás, síntomas respiratorios o síntomas gastrointestinales. Dentro de las etiologías del Guillain-Barré, porque esto pasa mucho en ocasiones, cuando tú te estudias, por ejemplo, una enfermedad como tal, esa enfermedad te da las etiologías más frecuentes. Cuando te estudias esa enfermedad, te da las causas más frecuentes. Y cuando te estudias otra enfermedad, dentro de esa otra enfermedad, y dentro de sus complicaciones, quizás esté, por ponerte un ejemplo, Guillain-Barré, y sin embargo, en esta otra enfermedad de aquí no aparece como causa. Eso ocurre muy frecuentemente porque generalmente los autores, cuando escriben un tema, cogen las enfermedades más frecuentes. Y eso pasa con el Oropouche. Cuando te estudias Guillain-Barré como tal, el Oropouche no viene como causa. Sin embargo, cuando te estudias el Oropouche, como complicación viene Guillain-Barré. En el caso del Zika, pasa exactamente lo mismo. Mi experiencia en Cuba con el Zika ha sido pobre. Realmente te lo tengo que decir así. Es decir, que con el Zika, cuando tú te estudias Guillain-Barré, no te dice Zika causa Guillain-Barré. No te lo dice. No, no. Ni tampoco cuando estudias Guillain-Barré te dice Oropouche causa Guillain-Barré. Cuando estudias Guillain-Barré. Sin embargo, cuando te estudias el Oropouche, si viene como complicación el Guillain-Barré. Se ha identificado en la literatura. Bien interesante ese detalle. No, es que de hecho pasa con muchos temas. Realmente pasa con muchos temas. Claro. Por eso es que estudiaselo todo. Ibas a hablar del cuadro clínico, de un poquito del cuadro clínico, ¿no? Me habías dicho. Sí, sí. Sí, la forma clásica principalmente. La forma clásica de Guillain-Barré, que es la que mayormente se ve, que es, como anteriormente dijimos, es el Guillain-Barré que aparece cuando se afecta la envoltura principalmente del axón, de ese brazo largo de la neurona. Esa envoltura se denomina banda de mielina. Hay que tener en cuenta que en la forma clásica, o primero, hay que tener en cuenta que el Guillain-Barré no respeta ni edad, ni raza, ni sexo. Se puede ver tanto en lactantes como en personas de 90 años de edad. Se puede ver en los dos sexos. ¿Qué pasa? Que tiene mayor predilección, por desgracia, en personas entre los 40 y 70 años de edad. Por desgracia, tiene mayor predilección en las mujeres y por desgracia tiene mayor predilección en personas blancas. La forma clásica lo que describe es que generalmente los primeros síntomas que acontecen son principalmente síntomas sensitivos. Síntomas afectan la sensibilidad subjetiva. Nosotros cuando estudiamos sensibilidad, generalmente estudiamos que existen dos tipos de sensibilidad, subjetiva y objetiva. La objetiva es la sensibilidad superficial y la profunda. La superficial, como conocemos, es la táctil, térmica y dolorosa, y la profunda generalmente la sensibilidad vibratoria,
la sensibilidad de identificación de peso, qué pesa más, la sensibilidad de presión, la sensibilidad a la hora de reconocer los objetos y la sensibilidad de posición espacial. Se dicen que estas sensibilidades, que son objetivas, no se ven afectadas con frecuencia en el Guillain-Barré, y si están afectadas son pobres. Lo que está afectado es la subjetiva, la que nosotros no tenemos forma de comprobar. Por ejemplo, aparecen parestesia, que es hormigueo o calambre en los miembros inferiores. Aparece una sensación sensitiva anómala, o sea, dice algo llamado disestesia. Yo lo diría como que el paciente, cuando tú lo tocas, se siente mal, se siente raro. Y aparece una cosa que se llama en ocasiones la tensión. Dijimos que el dolor, la sensibilidad dolorosa, es una sensibilidad objetiva, porque, por ejemplo, si te duele una zona, cuando el médico viene a examinar esa zona que te comprime, esa zona debe sentir más dolor, debe desencadenar más dolor. Sin embargo, en el paciente de Guillain-Barré, en ocasiones el dolor toma una característica subjetiva, porque el paciente te refiere que le duelen las masas musculares, que le duele cierta determinada zona del cuerpo, que generalmente son las piernas, y cuando tú buscas esa sensación dolorosa, no la encuentras, no la exacerbas, no la desencadenas. Es algo raro. Generalmente las alteraciones sensitivas ocurren en los miembros inferiores. Generalmente es simétrica la afectación. Por ejemplo, si tú tienes trastorno sensitivo hasta el nivel del tobillo, lo vas a tener al nivel del tobillo también. Pero en ocasiones está descrito que al inicio del cuadro puede tener una ligera asimetría que de poco en poco se va compensando al paso de los días. Estos trastornos sensitivos aparecen en la primera y segunda semana. Disculpa que te interrumpa, pero vamos a aterrizar eso un poquito para que nos estás oyendo. Vamos a decir que tienes dolor en ambos tobillos. Viene el paciente y dice, me duelen los dos tobillos, porque son simétricos, es decir, van a doler los dos. Entonces, cuando tú le mandas a hacer, no sé, a flexionar el tobillo, a que lo mueva a lo que sea, ese dolor no va a empeorar con nada, se va a mantener igual. ¿Es correcto? Exacto, en ocasiones no le exacerba el dolor. Esta sensación dolorosa es muy subjetiva. El paciente, tú buscas la zona dolorosa que él te dice que le está doliendo y no le duele. Ok, está bien. Y nada, como te decía, esos trastornos sensitivos aparecen en la primera y segunda semana, y ya para la primera o segunda semana, pasado este tiempo, aparecen los trastornos motores. Lo predominante del síndrome de Guillain-Barré son los trastornos motores, la debilidad muscular, la hipotonía del músculo, o sea, digamos así, flacidez del músculo, y la desaparición de los reflejos osteotendinosos. Los reflejos osteotendinosos, yo diría que la presencia de la ausencia de los reflejos osteotendinosos en los miembros inferiores, creo que le pone, ante un buen interrogatorio, le pone el cuño de Guillain-Barré a la enfermedad, porque generalmente cuando hay ausencia de los reflejos, o generalmente o en todo momento cuando hay ausencia de los reflejos, lo que está afectado es una unidad estructural de reflejo que se llama arco reflejo. La estimulación con un martillo percutor en esa zona, que lleva una señal sensitiva hacia la asa anterior de la médula espinal, donde se encuentra la segunda neurona motora, y esa segunda neurona motora identifica, procesa esa señal y la manda en forma de estímulo motor hacia la placa motora del músculo, y eso produce un estímulo motor. Como lo que estamos hablando, que lo que está dañado principalmente es el brazo largo de la segunda neurona motora, el estímulo motor de esa segunda neurona motora o va a estar perdido o va a estar disminuido. Y por tanto, yo pienso que es el signo cardinal de la enfermedad. Hay formas atípicas de esta, o hay digamos, manifestaciones clínicas atípicas de esta forma clínica, en la que es solamente el reflejo que está afectado,
es el reflejo apidiana y los demás reflejos del cuerpo están presentes. Pero se dice, según la literatura, se dice que es muy poca la aparición de esta variante. Casi siempre se ve Eh, en miembros inferiores o también lo ves en miembros superiores. sí, generalmente inicia en los miembros inferiores y luego aprovechando sube a los miembros superiores, pueden tomar el torso y afectar los músculos de la respiración, principalmente el diafragma y principalmente los músculos accesorios. Esto puede desencadenar una insuficiencia respiratoria aguda y traer con el traste la vida del paciente. Reversible, Otros síntomas, estos síntomas. la enfermedad es altamente reversible, lo que reversible incluso puede ser autolimitada, prácticamente es autolimitada. Lo que pasa con la enfermedad es que, como todo, se tiene que actuar a tiempo, porque mientras más rápido el médico actúe dentro de la enfermedad, acorta los tiempos de progresión de la enfermedad y aparece más rápido la recuperación. Me imagino que debe ser una enfermedad que muy impactante para el paciente, porque verse limitado a esas cosas, a esa debilidad muscular y todo eso debe ser bastante impactante. Imagínate que no llega a ser un síndrome de enclaustramiento, pero imagínate tú que estés inmóvil tirado en una cama sin poder moverte, psicológicamente eso daña. Y hemos tenido síndrome de Guillain-Barré en nuestro hospital, en que ha durado de progresión, entre la fase de progresión y la fase de estabilización, los pacientes incluso han llegado a los 2 meses. Y de ahí para adelante llega la recuperación, que puede ser extensa y tortuosa. ¿Alguna vez ha habido Eh, alguna presentación que haya hecho pensar esto pudiera ser un accidente cerebrovascular o algo así? no, generalmente lo que más, el diagnóstico diferencial más fuerte es síndrome de Guillain-Barré que nos plantea a nosotros, generalmente, pues la miastenia grave o es la afección medular. Estos pacientes con frecuencia, como tienen debilidad de los miembros inferiores y como se ve, presentan en edad un poco avanzadas, pueden plantearnos la duda de que si puede tener un tumor medular o por la misma debilidad muscular de los miembros inferiores. Estos pacientes sufren caídas y luego de la caída se exacerba los síntomas de debilidad muscular y entonces siempre tenemos la duda que si pudiera ser una afección medular o un shock medular. ¿Qué pasa? Que siempre la clínica, como te digo, por eso es muy importante la clínica juega un papel muy fundamental, porque generalmente cuando hay una lesión medular, lo que se ve afectada es la segunda neurona motora y por ende lo que debe tener es, en algunos casos, si el trauma ha sido demasiado lesivo, sí puede haber ausencia de reflejos, pero con el tiempo esos reflejos se van recuperando y se van exacerbando. Sí, sí te habíamos oído la parte del diagnóstico diferencial con la elección medular. Sí, la miastenia grave, a ver, hay que tener en cuenta que ante la miastenia grave, el síndrome de Guillain-Barré no solamente afecta los axones de las neuronas encontradas a nivel de la médula espinal, también puede afectar los axones a nivel de los nervios craneales. Los nervios craneales más afectados son el séptimo par, o sea, el nervio que inerva la cara, principalmente, los nervios craneales de los ojos, o sea, que da la movilidad de los ojos, el nervio que nos ayuda a hablar, nos ayuda a tragar también. Y bueno, el décimo par craneal, que es el vago, que es el nervio que nos ayuda, principalmente influye en los movimientos del diafragma. Teniendo en cuenta eso, la miastenia grave es una enfermedad, digamos así, también inmunológica, donde se crean anticuerpos. Estas son de la segunda neurona motora, sino más bien contra la placa o la unión sináptica entre la segunda neurona motora y el músculo. O sea, se crean anticuerpos contra la placa motora del músculo. Producto de su tiempo va a estar retardado, por decirlo así. Y generalmente la miastenia grave, la, los músculos que más se ven afectados son los músculos de los ojos. Son enfermedades que desde el punto de vista clínico se parecen bastante, pero la evolución en caso de la miastenia grave
es una evolución más larga con respecto al Guillain-Barré. Guillain-Barré generalmente, quizás los síntomas motores un poco más explosivos y la evolución el recorrido mucho más rápido, mientras que en la miastenia grave el recorrido es un poco más lento. Y generalmente no hay alteraciones de la sensibilidad. Sí puede haber alteraciones en la deglución, en la fonación. No existe, digamos, un inicio focal focalizado hacia los miembros inferiores, sino un inicio más global de la fuerza muscular de todo el organismo. Mientras que el Guillain-Barré solamente se concentra inicialmente en los miembros inferiores, la miastenia grave se concentra más en toda la musculatura. Una cosa muy característica de la miastenia grave es que el reposo la mejora mucho. La fuerza muscular mejora mucho el reposo, o sea, el paciente se acuesta suponiendo a las 10 de la noche, se levanta a las 7 de la mañana y se levanta muy bien, se levanta con una fuerza muscular muy bien, y a medida que va pasando el día, esa fuerza muscular se va deteriorando. Siente como que le ha pasado un camión por arriba, porque no se siente con fuerza a realizar el acto físico tan fácil como puede ser caminar. Puede haber caída de los párpados, algo que no es muy frecuente en el Guillain-Barré. Está bien, Roberto, si quieres puedes dar algunas palabras finales o decirle algo a la audiencia de manera de resumen, final o algo así. Y de esa manera vamos como concluyendo, porque ahora yo creo que a partir de ahora se va poniendo toda la conexión toda peor. Sí, por desgracia. Nada, Jan, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Ojalá se repita para hablar quizás de otros temas. No sé si le gusta a las personas que nos ven, espero que sí. Para mí ha sido bastante interesante. Para mí ha sido un gran placer tenerte en el podcast el día de hoy. Siempre es un gusto hablar contigo, porque nosotros llevamos ya tiempo sin hablar, la verdad, llevamos tiempo sin conversar, pero reconectar y volver a conversar y conversar temas que nos gusten es un gran placer. De hecho, esto fue uno de los objetivos de crear este podcast, para de esa manera conversar con personas como tú y volver a tratar temas que a uno le gustan, ¿no? Yo quisiera agregar que esta iniciativa tuya ha sido muy buena, ya, porque bueno, Cuba se conoce tristemente por lo que es, pero bueno, es muy lindo ver como tú entrevistas a la gente, a tu gente de aquí de Ciudad Ávila, a la gente avileña. Todos los que has entrevistado son avileños, y eso es lindo, que el mundo conozca que existe un pequeño lugar llamado Ciudad Ávila dentro de un país llamado Cuba. Sí, y estamos en todos lados, desde España, Estados Unidos, Ecuador, todos lados estamos. Y eso nunca se pierde aquel sentido de identidad, nunca se pierde esa añoranza de donde uno viene y esos recuerdos. Tú sabes que yo llevo mucho tiempo lejos y siempre lo tengo presente. Sí. Naya, muchas gracias, ojalá, bueno, se repita de nuevo una entrevista así. Sí, estamos aquí con las puertas abiertas para ti, para cuando puedas venir, cuando tú tengas el tiempo y la disponibilidad, hacerlo de nuevo, y te lo agradezco mucho, la verdad. Que tengas un buen día, Roberto. Hasta luego. Dale, mamá.